Amigos, estamos con el video número 14 sobre la fuente conmutada. La fuente conmutada, pues como todos sabemos, es una parte muy importante en cualquier tipo de equipo electrónico. Llámese televisor, equipo de sonido, DVD, bueno, una infinidad de dispositivos eléctricos donde vamos a encontrar una fuente conmutada. Y eso pues porque todos sabemos, ¿verdad?, de que ese tipo de fuentes son innovadoras y aparte de eso que son muy, pero muy eficientes. Es decir, nos entregan un trabajo sumamente perfecto, por decirlo así, en el sentido de que pues nos entregan ajustes completamente ajustados y sin ningún tipo de variaciones, independientemente de que el primario tenga algún tipo de variación en lo que sería el voltaje. Caso contrario, las fuentes lineales, que si varía el primario, pues también el secundario tiende a generar algunos cambios mínimos, pero los hace. Ahora bien, refiriéndonos al mismo tema, pues aquí les presento el esquema de cómo se ve la salida o etapa secundaria de una fuente conmutada. Hay una serie de fuentes conmutadas, las cuales pues hay de varios tamaños, unas más pequeñas, otras más grandes, una ya con componentes SMD, las más innovadoras, y pues algo otras así como esta, ¿verdad? Bastante sencillas de entender, porque podemos ver en esto un circuito sumamente básico. El circuito de esta fuente que les estaba mostrando es tan básico como poder ver un esquema parecido al que tenemos aquí ilustrado. Tenemos las salidas de las bobinas del secundario del chopper, los cuales pues tienen un punto de conexión a negativo o tierra o punto común, ya que son las partes o nombres que recibe la etapa de neutro en el secundario. Veamos, tenemos aquí la conexión a tierra. Luego en ese conector pues tenemos los capacitores que, dependiendo del número de salidas positivas que tengamos, así vamos a tener capacitores, los cuales van a ser los responsables de estabilizar el voltaje de salida y que nuestra fuente trabaje con el amperaje que esta pues ha sido programada según los componentes del primario. Bien, ¿qué son los capacitores? Pues los capacitores son estos componentes que vemos aquí, los cuales su definición lo vamos a estar dando en un siguiente video para que ustedes de a poco vayan entrando de lleno y que tengan más o menos la idea de lo que de esto trata. Pues aquí estamos comparando un esquema de salida para con los componentes que lo conforman. Aquí tenemos un diodo rectificador, que las disculpas aquí le he descrito C1, pero es D1 y este sería el D2, ya que pues verdad tenemos aquí dos diodos rectificadores de voltaje, por decirlo así, uno que nos rectifica 12 voltios, el otro que nos rectifica 5 voltios, pero todos estos voltajes pues siempre van a estar conectados con un capacitor. El positivo del capacitor pues va a conectar a la salida positiva y el negativo a la parte negativa o punto común secundario de la fuente. Aquí tenemos un diodo, físicamente veamos, este es un diodo. Este que tenemos aquí es un diodo rectificador, el cual viene representado en este tipo de fuentes de esta forma. Ahora bien, ¿cómo es posible que nosotros tengamos un voltaje aquí estable, que no va a variar y que pues nuestra fuente sea casi perfecta? Entonces vamos a ver que eso va a depender mucho de lo que sería el ajuste de TL431. TL431 es el encargado de manejar lo que sería el ajuste, pero con este componente vamos a hablar en el próximo video, ya que es un tema un poco extenso de poder dedicarle tiempo para que ustedes pues se hagan la idea de su funcionamiento. El siguiente video va a tratar sobre este tipo de dispositivo y que también van a poder imaginar ahí, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos algún cambio en la fuente, vamos a hacer algunas referencias de qué podemos hacer para que nuestra fuente, en lugar de entregarnos 12 voltios, nos entregue tal vez un mínimo de ¿qué? 5, 6, 7, 8.
el voltaje que nosotros necesitemos, pues también lo vamos a poder ver mediante estos ajustes, los cuales vamos a tratar, como les decía, en un próximo video. Pero bien, continuando con la parte del secundario, en esta parte pues siempre vamos a encontrar ajustes realizados, ya sea por un TL431 o también por unos diodos Zener de un voltaje en específico, ya que este componente pues se comporta como un diodo ajustable, el cual pues al recibir un ajuste de voltaje, ¿verdad?, en uno de sus pines, ese componente ajusta lo que sería el optoacoplador y de ahí pues depende todo el trabajo de salida de la fuente. Pero como les decía, no solo con este se puede hacer, sino también teniendo un diodo Zener de los que son comunes. Hay unos que tienen valores de entre 5 voltios, 6 voltios, 9 voltios, 12 voltios. Dependiendo del valor del diodo Zener, con una configuración de resistencia, podemos controlar también lo que sería el optoacoplador y desde ese momento pues tendríamos ahí, ¿verdad?, un ajuste completo para controlar la salida de la fuente. Cuando nosotros nos referimos a una fuente conmutada pues y a un TL431, el TL431 va a venir siendo un componente como estos tipo transistor. Me refiero a tipo transistor porque es la similitud que le han dado al componente. Todos conocemos los transistores, tienen 3 patitas. Bueno, normalmente los transistores comunes tienen una base, un colector y un emisor. Pero en el caso del TL431, pues este es diferente. Este tiene un punto de referencia, un ánodo y un cátodo, los cuales pues sus funciones los vamos a ver, como les decía, en el video que va a venir a continuación. Pero también tratando sobre la salida de la fuente conmutada, en algunos momentos podemos encontrarnos con unos inductores o bobinas, los cuales pues también se encargan de estabilizar el voltaje o almacenar voltaje para cuando haya una demanda de voltaje o corriente que pues la fuente necesite entregarlo todo. Va a haber esa pequeña reserva entre los capacitores y bobinas para poder, ¿verdad?, manejar lo que sería la carga, dependiendo de que si hay algún bajón de voltaje, pues, o algo por el estilo, mantener protegido el circuito de control y que los voltajes, pues, no se vean afectados en gran manera. Eso sería como la definición de la salida de lo que sería nuestro secundario. Ahora bien, cuando hablamos del transformador chopper, pues aquí tenemos la ilustración de un transformador, el cual en su primario tiene unos devanados de alambre de cobre y pues en el secundario de la misma forma trae diferentes devanados o diferentes espirales, los cuales según sean sus números de vuelta y su calibre pues nos van a representar un voltaje de salida, pero también va a depender mucho de la oscilación o frecuencia que la fuente nos emita, ya que hay algunas fuentes, como lo decía en otros videos, que también, ¿verdad?, trabajan con altas frecuencias. Puede ser de entre 20.000 a 100.000 Hz, que estas pues están oscilando. Al ser una fuente de alta oscilación, pues el chopper tiene un núcleo de ferrita y ese pues solo puede verse afectado para generar un campo magnético, pero tratándose de frecuencias bajas no sería posible, como por ejemplo 60 Hz. Un voltaje oscilatorio de 60 Hz, como el que tenemos en la red eléctrica de nuestra casa, no sería capaz de manejar un campo magnético en estos núcleos, ya que estos núcleos necesitan oscilaciones sumamente altas para poder generar un campo magnético y a través del campo magnético inducir a los devanados, generar un voltaje. El voltaje en este punto va a seguir siendo alterno, ya que para que el voltaje sea positivo y sea útil para los equipos electrónicos, se necesita una rectificación. Y la rectificación la vamos a hacer mediante este tipo de diodos comunes o también algunos diodos chunky que también son tipo transistores. Traen 3 tipos de pines, pero pues no varía lo que es un diodo, ya que en sus pines de conexión, tanto los de entrada como salida,
Dependiendo si ese es un diodo rectificador de negativo o positivo, siempre van a tener ánodo y cátodo, como un diodo común. En el caso de los secundarios de las fuentes conmutadas, en su gran mayoría, la rectificación de voltaje lo vamos a ver a través de diodos por separado, ya que pues cuando se refiere a rectificar voltaje, esta es la forma más correcta de poder manejar lo que son las salidas. Digamos que por algún caso la fuente tuviera la capacidad de entregar más amperaje, pues en algunas configuraciones que vienen en unos televisores pueden venir hasta 2 o 3 diodos de estos rectificadores en paralelo, y de esa manera pues tendríamos, ¿verdad?, sumado la corriente de estos para poder entregarnos una salida con una corriente aún mayor. Pero todo va a depender de la fuente, ya que nosotros, si queremos agregar más diodos, no vamos a conseguir más corriente si esta no tiene la capacidad de entregarla. Por lo tanto, pues todos esos ajustes ya vienen desde fábrica de este tipo de fuente para poder, ¿verdad?, entregar lo que sería una salida con su corriente y su voltaje plenamente ajustado. Lo otro que quería mencionarles en esto es que siempre vamos a encontrarnos con algunos esquemas, y pues que en los esquemas van a venir especificados la mayoría de componentes con algunas letras. Por lo general, los capacitores van a venir identificados con una letra C y un número que va a hacer referencia al número o posición de dicho capacitor, pero no quiere decir que el número que éste tenga equivale al valor de este capacitor, ya que este conector o C1 que vemos aquí solo hace referencia a que aquí tenemos el capacitor número 1. Este que me quedó un poco abajo sería referencia al capacitor número 2. ¿Ok? Luego pues tenemos los diodos rectificadores. Tenemos D2 y este que sería el D1. Pero pues en este caso tenemos en particular, ¿verdad?, que aquí no lo clasifiqué bien porque le puse un C1. Pero como les mencionaba, este es un diodo. Hacemos referencia de un D1. El cual pues el diodo siempre lo vamos a encontrar como un D, una letra D, que va a significar diodo. El transformador chopper va a venir identificado con una letra T, si es que hubieran 2, 3 o 4, dependiendo de cuántos existan. Va a haber T1, T2, T3 o T4, dependiendo del número de chopper que tengamos en la salida del secundario. Para el caso del transistor TL431 o diodo ajustable, pues en este caso vamos a tener lo que sería una identificación como C1, como si fuese un circuito integrado. O si tenemos dos, va a haber C1, C2, dependiendo de la ubicación de esto. Van a venir identificados como IC, ¿ok? Sería IC1 o IC2. Esa sería como la identificación, como si fuese un circuito integrado. Por lo tanto, muchos decimos que este es un diodo Zener ajustable, pero pues en algunas placas vienen identificados como circuitos integrados. A la larga, cuando hacemos referencia de TL431, tenemos que hacernos la idea de un componente pues que se ajusta a su punto de referencia con una serie de resistencias. Por lo tanto, pues no hay mucha complicación. Y tenemos ahí un componente sumamente importante, el que es el trabajo de ajuste para la salida de la fuente. Amigos, si has llegado hasta esta parte del video, no olvides dejar un buen like para el video, así llega a más personas. Y pues si puedes compartirlo en tus redes sociales, compártelo para que lo vean otras personas. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete, ya que vamos a estar impartiendo videos para lo que es el aprendizaje de lo que sería lo básico en reparaciones y fuentes de distintos equipos electrónicos, así como también otros tipos de equipos, llámense refrigeradoras, lavadoras, televisores, que ya estamos viendo eso que son estas fuentes, también algunos aires acondicionados, entre otros, que con el tiempo vamos a ir implementando. Así que una vez más, gracias por estar aquí en este video y no olvides seguir la secuencia. Si no has visto el video número 1, te invito a que lo veas para que veas el procedimiento que hemos llevado desde un principio.
Ha sido todo por este video, amigos. Gracias por su atención.